ahorita les mostré un poco la gráfica inicial donde se veían un poco las emisiones asociadas a esta subcategoría de la categoría de tierras. Esta categoría se llama 3B3 pastizales y ahí es donde se cuantifica todo lo asociado a este uso de la tierra. Y a su vez esta categoría se divide, o todas las categorías de uso de la tierra en un inventario, según las guías del IPCC 2006, se dividen en dos tipos. Una que es que intenta cuantificar los pastizales, en este caso, que permanecen en el tiempo y han estado en esa misma categoría de uso. Acá podemos encontrar diferentes tipos de pastizales, pueden ser aquellos que tienen, digamos, vocación o uso pecuario, en este caso, o también podemos encontrar otro tipo de pastizales naturales. En Colombia lo más representativo serían las sabanas naturales de la Orinoquía, ¿sí? Y ahí se intentan medir los flujos de emisiones de gases de efecto invernadero que se dan en estas tierras. Esa categoría es esta que ven en color azul y la otra categoría es todo lo que está pasando en un año a esa categoría de uso. Como les contaba anteriormente, Felipe, el país ha avanzado en saber determinar la dinámica de estas categorías de uso de la tierra, pero exclusivamente en una cobertura en particular, que es el bosque natural. Para las otras categorías de uso todavía no tenemos, digamos, una información que nos logre mostrar las dinámicas asociadas entre las otras categorías, es decir, cambios entre cultivos y pastizales, pastizales humedales, humedales y asentamientos y todas las diferentes combinaciones. Lo que tenemos en este momento son pasos de bosque natural a otras categorías de uso, que es lo que llamamos deforestación, y de otras de uso a bosque, que es lo que llamamos regeneración. Entonces, esas categorías de uso, o en ese caso, entonces las tierras convertidas en pastizales, son las emisiones asociadas a deforestación, que son estas que ustedes ven en rojo, y son, en este caso, una de las categorías o fuentes más altas de emisión. Dividimos la deforestación en los diferentes pasos o los diferentes pasos asociados a las diferentes categorías de uso. Esta es una de las categorías más altas en asocio con otra categoría que se llama cambio de bosque natural a arbustales, ¿sí? Entonces, ¿qué medimos acá? Pues básicamente lo que les digo, deforestación. Y aquí lo que medimos son fugas asociadas a tres fuentes principales. Una, fuentes asociadas a suelos orgánicos drenados, donde hay presencia de pastos. Lo que dice la metodología del IPCC es que los suelos orgánicos son principalmente histosoles, son suelos con altos contenidos de carbono y cualquier actividad que se dé, por más que sea de bajo impacto, se va a emitir carbono. Y se tienen unos factores por defecto, digamos, asociados a la categoría de uso que se tiene. Entonces, si es un cultivo, entonces la emisión por hectárea que se produce en ese histosol es más o menos de 5 toneladas, no, de 20 toneladas de carbono año. Y si es pastizal, entonces se produce una emisión de 5 toneladas. Obviamente estos son datos por defecto del IPCC. Como les contaba anteriormente, hay que revisar un poco si el ajuste metodológico del 2019 va a mejorar esas estimaciones. Y adicionalmente también hay un factor cuando hay actividades forestales, es decir, cuando en un suelo orgánico tenemos una plantación forestal o alguna actividad asociada a manejo forestal sostenible. Adicionalmente a los suelos orgánicos drenados, realmente son muy bajas esas emisiones, están unas emisiones bajas asociadas a los incendios reportados por las corporaciones autónomas regionales. Esa información la concentra el IDEAM de diferentes informes que obviamente producen todas estas corporaciones y que se asocian directamente a la cobertura de pastizales. La mayor, digamos, cantidad de incendios e emisiones derivadas por los incendios se está atribuyendo, eso es lo que reportan las corporaciones, a tierras forestales. Adicionalmente a esas dos emisiones también cuantificamos unas absorciones. Esas absorciones tienen que ver con sistemas silvopastoriles. Y son esta línea, es casi pequeñita, creo que se. Entonces, como pueden ver, lo que tenemos en este momento es
un intento de incluir, es decir, un intento de completitud del inventario de incluir estos sistemas dentro de los cálculos que representan en este caso absorciones. Entonces, digamos, hemos avanzado en la completitud del inventario, pero la precisión asociada a esta información es muy baja. Entonces, ¿por qué es baja? Esa pequeña línea que ustedes vieron ahí es la que ustedes pueden observar acá. Acá lo que ustedes ven son las superficies en hectáreas de sistemas silvopastoriles que nosotros hemos podido, no voy a decir rastrear, hemos podido solicitar hacia las diferentes instituciones de cuántos sistemas silvopastoriles hay en el país. Esta información es del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, y corresponde a estadísticas que tiene el ministerio, y acá pues pueden ver un poco la diferenciación en el total de hectáreas de sistemas silvopastoriles que se ha reportado. Sin embargo, hay que hacer varias salvedades. La primera es que esta información corresponde a los años 2012, específicamente. El hecho es asumir una cantidad de supuestos para poder llegar a este crecimiento que ustedes ven acá. ¿En qué nos hemos basado? En información secundaria. Entonces, una de las cosas que asumimos es que la implementación de los sistemas silvopastoriles, digamos, comenzó a incrementar ostensiblemente a partir del año 2004, cuando se comenzaron a desarrollar los primeros MDLs en el país, ¿sí? Sin embargo, no tenemos, digamos, una información, digamos, estadística que nos esté dando periódicamente cómo es el comportamiento de estos sistemas silvopastoriles y mucho menos, digamos, clasificación de los diferentes sistemas silvopastoriles que hay en el país. Esta es la misma gráfica que ustedes pueden ver anteriormente, solo para el último año del inventario, cómo se están distribuyendo estos según esa información. Respecto a esta información, obviamente tiene una alta incertidumbre, ¿sí? No está incorporada directamente en los análisis o, bueno, digamos, en utilizar las cuentas agropecuarias generalmente que vienen, lo que ustedes pueden observar en los portales como Agronet. Sin embargo, pues hace más o menos un mes, ¿cuándo fue? Hace más o menos un mes, nos reunimos con diferentes instituciones. Dentro de eso también pues, estaba el proyecto de ganadería sostenible. No, de la NAMA. De la NAMA, bueno, de la NAMA de ganadería. Y ahí se llegaron a ciertos acuerdos en conjunto con las personas de la NAMA, personas del Ministerio de Agricultura, pero pues ellos iban a hacer, digamos, toda la herramienta para, uno, mirar esta información y cotejarla con la información que tiene la NAMA de cómo se ha implementado, digamos, los sistemas silvopastoriles a partir de este programa. Ellos ya tienen algunos resultados y tratar, digamos, de generar una información mucho más confiable de la que tenemos. Adicionalmente, pues, ¿cómo se hace el cálculo? Los cálculos, en este caso, lo que se tiene en cuenta es un dato de actividad, que en este caso es la superficie, y un factor de emisión el sistema en general. Entonces, lo que tenemos en este momento en el inventario es un factor de emisión asociado al sistema silvopastoril y un factor de emisión asociado a la cobertura, y este es otro supuesto que tenemos, a la cobertura que estaba anteriormente, antes de implementar el sistema silvopastoril. ¿Cuál es el supuesto? Nosotros estamos asumiendo que todos los sistemas silvopastoriles que se han implementado en el país, o sea, se implementaron en una cobertura de pasto limpio. Eso es nuestro supuesto. No tenemos otra información espacialmente explícita. En parte de los objetivos del taller es mostrar diferentes herramientas para poder cuantificar estas áreas o estos cambios en la superficie e identificar con mucha más certeza eso, pero por el momento tenemos estos valores. Estos valores fueron desarrollados en conjunto con CIPAP, CIAT, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
más o menos hace unos 4 años, 2015. Y básicamente lo que tenemos es, pues digamos, estos dos factores. Lo que hace uno en metodología se llama metodología de pérdidas y ganancias. Uno asume es que, digamos, a uno le descontabiliza la biomasa que tenía la cobertura anterior a la biomasa que reporta la nueva cobertura. Obviamente es negativa porque eso quiere decir que es mayor la biomasa, o sea, está absorbiendo en términos de emisiones, quiere decir que está absorbiendo, pero esta biomasa corresponde, digamos, a la biomasa total encontrada en un sistema silvopastoril ya establecido, es decir, cuando los árboles ya están grandes. Entonces, lo que uno asume, y esto es un valor por defecto del IPCC, es que esta madurez de un sistema silvopastoril se llega a los 20 años, y lo que uno hace es asumir una tasa constante de crecimiento hasta llegar a los 17.7 toneladas, y esto está en materia seca, por hectárea, durante esos 20 años, lo que nos da una tasa de 0.9 toneladas de materia seca por hectárea. Es decir, cada año va a ganar estos 0.9 hasta llegar a los 17. Y pues esto es, digamos, lo que se obtiene al final de los 20 años, sistema silvopastoril, pero en términos de toneladas de CO2 equivalente. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues esto es una primera aproximación a los sistemas silvopastoriles a partir de un estudio nacional respaldado por el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, también en la misma mesa, estos datos, digamos, ahora tienen, digamos, muchos más elementos para fortalecerlos y no solo dar un dato grueso, sino con algunas diferencias entre intensivos, entre no intensivos y con otras combinaciones posibles. Y en el marco de la misma reunión, digamos, se llegaron a unos acuerdos para revisar esto, en particular con CIPAP y con la academia. David, Señor. usted habla biomasa, ¿están considerando solamente arriba del suelo? Sí. No. Entonces se pregunta con Felipe, hay 3 depósitos donde se acumula el carbono. Entonces está la biomasa, que se divide en 2 subdepósitos, aérea y subterránea. Hay que entender que biomasa es vivo. El depósito de materia orgánica muerta, que es donde está la hojarasca y todo esto, y el depósito del suelo como tal. Entonces, para el cálculo, y este factor es exclusivo de la biomasa aérea, porque no tenemos otros factores. Esos factores son para biomasa aérea. Juan David responde que sí, porque es lo único que hay. Y pregunta, bueno, dice Agrosavia que tiene factores de emisión para 25 especies. Les he contado que el proyecto tiene Varios. Predios en 5 subregiones, 3 regiones del país, Orinoquia, Andes, Caribe. Y hemos desarrollado factores de emisión de silvopastoriles para mejorar con precisión cuál es el lote de estos silvopastoriles a capturar CO2. De hecho, le mostraba a Juan David cuál sería el potencial de mitigación de estos silvopastoriles a 2030 si se mantienen las 30.000 hectáreas de silvopastoriles del proyecto, que sería 3.480.000 hectáreas, y la meta es 10 millones. Los datos específicos de cada región. Entonces, pues por eso digo, me sorprende que haya tenido esta reunión buscando información en un proyecto nacional que trabaja con el Ministerio de Agricultura, que trabaja con CAN, que trabaja con el ambiente, y simplemente es decir, ganadería colombiana sostenible. Es un proyecto que lleva años, que involucra a muchos sectores, la academia también está involucrada, CIPAB, etcétera, pero tenemos los factores de emisión que permitirían mejorar esa información, reducir la incertidumbre de manera inmensa. Claro. Y no solo eso, yo le mostraba a Juan, si la meta es 10 millones, que fue calculada pues con esta información, lo que estamos demostrando con el proyecto, con datos precisos, es que el proyecto
solamente Silvopasífilis estaría contribuyendo a la tercera parte de la meta, solamente ese proyecto, a través de aplicar modelos más precisos. ¿Qué los sé? Ya está. O sea, simplemente yo los he buscado a ustedes. ¿Cómo les paso la información? Que era lo que tú decías, solo cambia la senda, porque Perú, Panamá, tienen las mismas. Claro. ¿Cómo les paso la información? Listo, Diego. Entonces, al respecto te pregunto lo siguiente. Desde el punto de vista de este factor clave alimentario, de esos factores de emisión, que quiera complementar algo. En el taller que hubo en CIA, ¿sí? Entonces, estábamos preguntando precisamente esos factores de emisión, quiénes podrían tenerlos, La desarticulación entre entidades, y eso, por ejemplo, nunca había escuchado yo te he escuchado a ti, pero hemos tenido, claro, cooperaciones. Claro, pero estamos al No. alcance de un WhatsApp. Claro, total. Y yo les he dicho, yo he llevado a campo, a monte, el Caquetá, decirle, mire, vamos a tener factores de emisión ahora, de la conversión de bosque, de esa erosión a bosque en el Caquetá. Ahí está, o sea, simplemente es cómo nos, o sea, ya nos hacemos para la información, Listo. la tenemos ahí a la mano, está. Y Yo creo que acá digamos que tenemos aparte de la relación laboral, somos amigos y nos hablamos, ya sabemos Claro. las dolencias de todos, pero bueno, al respecto, una primera cosa, ¿cómo esa información podría ser representativa para la mayor parte, para las regiones? Porque una cosa es tener un punto en una finca, ¿sí? Es mirar esa representatividad, esos clústeres espaciales, incorporarlos obviamente a todo ese estudio, sobre todo de la NAMA, que son como los ahorita. Eso por primera parte. Y por segunda parte, una de las funciones que sacamos es que en el 3B3, no me acuerdo cuál, se podían como inicialmente diferenciar dos arreglos. Los que son los que más capturan, no intensivos, y las cosas en potrero y ya está. Entonces, creo que la representatividad para estos datos es tenemos para hacer los datos hicimos además un análisis de conocimientos, los datos de fue duro porque necesitábamos identificar en cada secuencia cronológica una muestra estadística suficientemente robusta. Claro, robusta para el canal alimentario. Y las conseguimos a nivel nacional. Datos de campo tienen una versión, pero estadísticamente son significativos y por eso es utilizado para hacer estos cálculos. Nuevo, lo que demuestran estos cálculos es el potencial de es disculpen. alto de lo que calcular con datos de nivel 3 que aclararte un par de cosas. Entonces, uno, sí han habido, o sea, siempre hemos trabajado de la mano, mirado los resultados que ustedes tienen, sabemos la calidad de los resultados y en eso no hay duda. Ahora, ¿qué ha pasado? Y eso es una de las cosas que yo insistía en el taller y yo siempre he insistido en esto. Podemos tener muy buena información, puede ser representativa en este caso de factores. Hay una debilidad, los datos de actividad. No tengo con qué multiplicar, o sea, en palabras prácticas, no hay con qué multiplicar el factor. ¿Sí? Entonces, lo que les digo es, yo tengo ahí un dato de sistemas silvopastoriles, lo hemos pasado a la convención sin, digamos, ningún problema y hemos recibido las sugerencias normales que hay frente a un cálculo de esto. ¿Qué se logró? Pues, ¿qué mesas de trabajo se armaron en esta reunión en Cali? Obviamente ustedes están invitados, es que hubo un compromiso de cotejar esa información de superficies de sistemas silvopastoriles que vienen del proyecto de ganadería sostenible, porque tienen inmerso esa información, los resultados que han hecho a partir de con la información estadística del Ministerio de Agricultura. Sí. Eso ya nos daría un marco para incluir los factores. ¿Sí? Entonces, los factores existen. ¿Sí? De hecho,
aquí nos hablaban que tienen otra serie de factores que también es importante que ellos entren en la discusión porque, digamos, y yo entiendo un poco cómo se construyen los factores, en el caso de los factores que nos hablaba el profesor Rolando, hay que tener en cuenta una cosa, son factores construidos a partir del nivel de los tipos de los factores de ese estilo. Tengo que tener una estadística lo suficientemente desagregada, si me hago entender, que no solo me diga es sistema silvopastoril, sino sistema silvopastoril con leucadena y no sé dónde. Entonces, aspirar a que el ministerio o que tengamos una información en ese nivel de detalle en algún momento realmente no es posible. Entonces, y ese es uno de los ejercicios que ustedes han hecho, que tienen unos factores, digamos, que se pueden englobar en unos grupos. Y pues nada, el compromiso es ahorita. A partir de este ejercicio que se va a hacer con el Ministerio de Agricultura, con la NAMA de Ganadería, que viene de toda esa información, es tener el dato de actividad. Una vez tengamos el dato de actividad, los factores van a ser fácilmente implementables. Mientras tanto, o sea, y con la información que me hubieras podido, o que TNS hubiera podido entregar, pues hubiera quedado ahí. Eso es. ¿Listo? Marta, por favor, ahora sí hay bastantes preguntas, pero que Sí, sean hay como dos dos o tres, porque preguntas. acá la gente tiene hambre. Hay dos preguntas de Incluyendo- nuestros colegas del Ministerio del Ambiente del PNUD de Ecuador, en particular de Luis Fernando Ok. Díaz, que nos pregunta si Colombia cuenta con un ¿De mapa de Ecuador? carbón de suelo. ¿Perdón? De Ecuador. De Ecuador, sí. Que nos preguntan Ok, si listo. Colombia cuenta con un mapa de carbono de suelo y si ese es el caso, se podría utilizar para hacer una estimación del carbono del suelo y mejorar datos de absorción de CO2 para sistemas silvopastoriles. Y segunda pregunta, siempre de Luis Fernando, nos indica que para mejorar el dato de absorción de sistemas silvopastoriles de la biomasa se podrían usar los valores por defecto del IPCC que indican la relación copa-raíz y así tener un valor de biomasa subterránea con ese dato de absorción de CO2 que podría incrementar. ¿Qué Ok, responden? listo. Frente a mapas de carbono en el suelo, hay dos tipos de mapas de carbono en el suelo, perdón, un solo mapa de carbono en el suelo. Digamos que se ha trabajado de forma conjunta con diferentes instituciones. Ese mapa de carbono en el suelo lo generó el IGAC con apoyo de la FAO y es un mapa de carbono en el suelo que en este momento, digamos, está en un periodo, por decirlo así, de evaluación para ver un poco los resultados. Con diferentes investigadores han hecho, digamos, como el análisis del mapa de carbono en el suelo y ahorita están con una etapa de sugerencias para mejorarlo. Por ejemplo, son temas un poco técnicos, pero no tuvieron en cuenta temas como la densidad aparente para generarlo, cosas que son importantes para, pues digamos, afianzar la información que está en él. Esa es la información. Y la otra pregunta era... Era también de Ecuador, de unos factores de emisión por default, que si con esa correlación se pueden generar factores Sí, o sea, subterráneos, algo así es lo que entendí. ahí hay una información por defecto de la relación biomasa aérea-biomasa subterránea, que son factores por defecto del IPCC. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Uno, mirar la revisión 2019, pero pues como te puedes dar cuenta, no nos estamos inclinando por utilizar ni siquiera la revisión 2019, sino los análisis que hay en el país, que digamos ya tenemos factores nivel 2 o 3. Entonces, pues yo creo que ese tipo de factores los vamos a tratar de omitir por el avance en las investigaciones. Vale. Básicamente, entonces, estados, ya en términos de emisiones, de absorciones en el caso, y cómo se van moviendo esas bueno, un poco acá como para aclarar unas cosas que se estaban haciendo ahorita. En parte también tiene que ver un poco con cómo incorporamos la información al inventario. Es que nosotros estamos tratando de migrar en este momento, esto es, digamos, un tema conceptual, hacer un marco analítico único de análisis de toda la información asociada al cambio climático, específicamente de AFOL. Este marco único analítico se viene trabajando hace tiempo y la idea es que se pueda recibir la información de los diferentes actores
de forma práctica y de forma rápida y que se pueda incluir. En este momento hay una compañera del inventario de nosotros, bueno, que se encarga del módulo de energía. Ella siempre decía que nosotros trabajamos en chinomático. ¿Qué es chinomático? Ir a cada entidad con la memoria USB o con lo que podamos ir recibimos. Era fácil de manejar porque teníamos categorías gruesas. Ahorita tenemos una cantidad de subcategorías y, digamos, se volvió un monstruo ir pidiendo cada informe de esa información. Obviamente, más que somos pocos, uno para tierras, otro para agricultura, ir pidiendo esa información e ir integrándola pues, va a ser prácticamente imposible si esto no se sistematiza de alguna forma. Obviamente la sistematización es una de las cosas que hay que hacer, pero también hay cosas muy importantes como generar acuerdos, rutas específicas de transferir esa información. Entonces, digamos, ahorita estamos en esa etapa y para eso, digamos, por una serie de programas que tenemos, se va a comenzar a implementar un sistema que se llama CEPAC, que son Sistema de Emisiones y Proyecciones de Apoyo de Colombia. Muy bien, otro acrónimo más, pero el hecho es que es una plataforma, digamos, es una mesa que permite integrar lenguajes de programación para poder trabajar con lo que ya existe y poder generar estos marcos para poder generar los datos de forma más eficiente. Entonces, digamos, en eso vamos. Ahorita, digamos, entran al equipo 2 programadores. Bueno, de hecho no entraron porque se declararon desiertas las convocatorias. Es una información que les damos para que cuando vuelvan a salir las convocatorias, por favor, a todos sus amigos programadores para que se presenten, porque es importante comenzar a generar estas herramientas. Entonces, vamos en esto también es para complementar un poco lo que es el reclamo que hace Diego y es totalmente comprensible. Pero yo creo que también hay que entender un poco las dinámicas del inventario. ¿En qué sentido? En tierras, por ejemplo, tenemos que tomar determinaciones sobre qué categorías, con el tiempo y las personas que tenemos, podemos mejorar. Y hay una categoría que siempre se nos come toda la vida y la otra que es deforestación. Porque es la categoría clave en la que además hay procesos de cooperación internacional, sobre eso se están recibiendo. No es una excusa, sino simplemente es para contarle. Entonces, otro tipo de categorías que no tienen tanto peso en el inventario, de pronto no le damos esa relevancia. Sin embargo, pues también en el marco del mismo equipo donde se van a contratar los programadores, tenemos 2 apoyos más en Apollo en este momento y otras 8 personas que van a entrar. Y estamos dividiendo un poco el trabajo para que cada una de esas categorías se pueda abordar de forma más práctica. Y adicionalmente en este momento es súper relevante porque el ajuste que hagamos del inventario va a derivar en el ajuste de las proyecciones, ¿sí? Entonces estamos en ese trabajo. Ya, entonces.